Bienvenidos a Verdades que Liberan. Les saluda el pastor Juan Carlos Ulloa. Espero que esta semana hayan tenido una semana de mucha bendición. Empezamos una semana más compartiendo el mensaje precioso del Evangelio. Palabra de Dios para cada uno de nosotros. Si yo no hubiese podido venir hoy acá, hubiese tenido que enviar un sustituto, alguien que tome mi lugar. Y ese es el tema que quiero compartir hoy con ustedes, el sustituto. Escuché una vez la historia de dos hermanos. El uno trabajaba como chef en un comedor. El otro muchacho, adolescente todavía, no trabajaba, sino que andaba en la calle con sus amigos. Luego se involucró en cosas malas, en pandillas, y un día en una pelea mató a un jovencito. Él estaba con su ropa llena de sangre y la policía lo perseguía. En el país donde vivía este jovencito, esto se penaba con la muerte, el matar a otra persona. Él va corriendo a buscar a su hermano mayor y cuando lo encuentra, le dice: hermano, ayúdame, sálvame, maté a una persona, mírame cómo estoy. Me están persiguiendo la policía y me van a matar. Su hermano mayor le dice: dame tu ropa. Y él se saca esa ropa blanca de chef y se lo pone a su hermano menor. Y el hermano mayor se pone la ropa blanca llena de sangre, la ropa de su hermano menor. Ahora, cuando llega la policía, desde luego que iban a arrestar al que tenía la ropa llena de sangre. Antes de que lo lleven, su hermano mayor le dice al menor: ahora tú tienes mi ropa blanca. Ahora tú tienes que mantenerla así, blanca, pura, como la mantuve yo. Y tendrás que vivir como yo viví, porque yo voy a tomar tu lugar. Y así fue. Aquel muchacho, aquel joven, el hermano mayor, fue llevado y tuvo que pagar con la muerte el crimen de su hermano menor. El hermano mayor se convirtió en el sustituto del menor. Tomó el lugar de aquel hermano menor y murió por él. ¿Qué tenía que hacer ahora ese hermano menor con las ropas de su hermano mayor? Mantenerlas puras, mantenerlas limpias, ya que él había tomado su lugar. Y esta historia nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él se puso el ropaje humano, nuestra ropa, nuestro ropaje humano. Él, siendo Dios, tomó forma de siervo y fue a esa cruz como sustituto a tomar nuestro lugar. Pero ¿de dónde viene esto de la muerte sustituta? Si usted se va al libro de Génesis capítulo 3, que es el capítulo que hemos estado estudiando en estas semanas, en el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerde, Dios había puesto a Adán y a Eva en un paraíso. Le había dicho: no coman todas las frutas que ustedes puedan ver, pero no coman de aquel árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si comen de cierto morirán. Luego vino la serpiente, que es Satanás, sedujo y engañó a Eva. Ella comió del fruto, lo dio a su esposo. Luego ellos pues abrieron sus ojos, dice la escritura, y entendieron el bien y el mal, y se escondían de Dios porque estaban desnudos. Y Dios los buscaba, los confrontó. Y bueno, ahora tenía que cumplirse la sentencia que Dios le había dicho al hombre: de cierto morirás. Si comes de ese fruto, de cierto morirás. Luego dice aquí que Dios toma túnicas de pieles y viste al hombre y a la mujer, que ahora se sentían desnudos. La desnudez simboliza el pecado. La pregunta es: ¿de dónde sacaron esas pieles? ¿De dónde sacaron esas pieles de animales? Le aseguro que no es que dice, bueno, simplemente Dios hizo aparecer las pieles y ya. No. Tuvieron que ser sacrificados estos animalitos. Vamos a decir, aunque la Biblia no lo dice, que fue un par de corderos.
La muerte sustituta significa eso. La paga del pecado es la muerte. Si usted peca contra Dios, porque todo pecado es contra Dios. Cuando usted peca, aun cuando usted peca contra su prójimo, usted peca contra Dios, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando usted peca, la paga del pecado es muerte, que significa separación. Cuando el cuerpo se separa del espíritu es la muerte física. Cuando el espíritu se separa de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, es la muerte espiritual. Y el pecado produce esa muerte espiritual. Y también la muerte física. Adán y Eva, cuando pecaron y fueron desechados del huerto, del paraíso, se cumple lo que dice en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Murieron en ese momento espiritualmente, estaban separados de Dios por el pecado. Pero no murieron físicamente. Abraham muere después de más de 900 años. El Señor en su gracia, en su misericordia, les concede la vida física por un corto lapso de tiempo, ya que para Dios 1000 años es como un día, y ningún hombre llegó a 1000 años jamás. Dios en su misericordia les permite a ellos seguir viviendo y cumplir el propósito de fructificar y multiplicar la tierra. Pero para que ellos no mueran físicamente, alguien tuvo que morir en su lugar. Y fueron aquellos 2 animalitos que tuvieron que derramar su sangre para con esa sangre expiar la ira de Dios, aplacar la ira de Dios. Y esa sangre fue el precio para que Adán y Eva sigan viviendo físicamente. Entonces, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados si no se derrama sangre. La paga del pecado es muerte. Y es por eso que no podemos decir que Dios bajó y degolló a esos 2 animalitos. Fue Adán y Eva los que tuvieron que sacrificar a esos animales. Tal vez usted ha ido a algún lugar y dice, obra del presidente, como se llame. Pero eso no significa que el presidente fue y estuvo ahí tomando asfalto y cemento y haciendo esa avenida, ¿verdad? Pero se le atribuye a tal presidente o a tal alcalde esa obra, aunque ellos nunca fueron a trabajar ahí. Asimismo podemos decir, cuando dice que Dios hizo pieles de animales, no crea usted que Dios bajó y degolló esos animales. Es obra de Dios porque Él le ordenó al hombre hacer eso. Y le dice, toma ese animal y toma su piel y vístete con ella. Y esa sangre la vas a derramar para que tus pecados sean perdonados, para expiar la ira de Dios, para que puedas continuar viviendo hasta la edad en que vivió Adán. Esa es la muerte expiatoria, la muerte sustituta. Ese cordero, por decirlo así, digamos que fue un cordero, o ese animal que tomó Adán, murió en lugar de Adán. De ahí para adelante, usted puede ver que el hombre empieza a ofrecer sacrificios de animales con derramamiento de sangre para poder estar reconciliado con Dios. Génesis 4:4 nos dice que Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ellos empezaron a ofrecer ovejas, corderos, para sacrificio a Dios, para expiación de sus pecados. Más adelante en el libro de Génesis 22:13, usted puede ver que el Señor le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Esto debe haber golpeado muy fuerte a Abraham, ya que tuvo que esperar 100 años para ver nacer a su hijo y tal vez estaba muy encariñado con su hijo. Podríamos decir que a lo mejor ya no le daba el primer lugar a Dios, y Dios es un Dios celoso. Y él le dice, ahora me vas a sacrificar a tu hijo. Dios estaba probando la fe, la lealtad de Abraham, su amigo. Abraham obedece y va al monte a ofrecer a su hijo. Y el momento que va a degollar a su hijo, a derramar la sangre de su hijo, el Señor le dice, detente, no lo hagas, ya he visto tu obediencia. ¿Qué sucede en el desenlace de esa historia con Abraham y Isaac, su hijo? Que él mira a sus espaldas y ve un cordero trabado por sus cuernos en una zarza. Toma al cordero y lo sacrifica en lugar de su hijo Isaac. Ese cordero
fue el sustituto de Isaac. Ese cordero tomó el lugar de Isaac. La sangre de ese cordero tomó el lugar de la sangre que representa la vida de Isaac. Más adelante usted va a ver más historias como estas. Y una de ellas está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Donde el Señor visita al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Y a través de Moisés le dice: tú vas a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y el Señor envía plagas sobre Egipto, 9 plagas. La 10ª plaga consistía en que todos los primeros hijos, los que habían nacido primero en todas las familias, iban a morir, empezando desde la casa de Faraón. El primogénito de Faraón iba a morir, para que el ángel de la muerte no toque a los hijos de Israel. Le dice a Moisés que todas las familias sacrifiquen un cordero, el cordero pascual, la Pascua que hoy conocemos. Van a tomar la sangre de ese cordero con un hisopo, van a poner en las puertas, en las ventanas, en los dinteles, la sangre del cordero. Cuando pase el ángel de la muerte, verá la sangre y no tocará a esa familia, no tocará al primogénito de ese hogar. Y así fue como el pueblo de Israel celebró la primera Pascua, sacrificó a ese cordero, tomó la sangre de ese cordero y puso en los dinteles de las puertas, de las ventanas. Y aunque en todo Egipto habían muertos, cantidades, los primogénitos, sin embargo ni un solo israelita perdió la vida por la sangre de ese cordero. Ese cordero pascual fue el sustituto de cada uno de aquellos israelitas primogénitos que no murió ese día. Esa sangre representaba la sangre de aquellos primogénitos israelitas. Ese cordero pascual, esos corderos, fueron los sustitutos de cada primogénito israelita. Desde entonces podemos ver en la Biblia este principio de la muerte sustituta. Cuando el Señor levanta a Aarón, hermano de Moisés, como sacerdote, y a la tribu de Leví como esa tribu sacerdotal, le da las leyes, le da los estatutos, lo que hoy conocemos como la Torá, el Pentateuco. Usted encuentra ahí esas leyes levíticas y le da órdenes de cómo ofrecer sacrificios a Dios, de cómo el hombre podía hacer expiación por sus pecados al llevar un cordero, degollarlo en el altar, derramar la sangre ahí, y entonces el pecador era expiado, era perdonado por la vida de ese cordero. Ese cordero era el sustituto de aquel pecador. Entonces la persona iba con su cordero donde el sacerdote lo tomaba. La persona que iba a hacer expiación, que iba a presentar el sacrificio, ponía su mano sobre la cabeza del cordero y venía el sacerdote y lo degollaba. Al poner la mano sobre la cabeza de aquel cordero, el hombre le decía: te traspaso mis pecados. Ese cordero moría en lugar de aquel hombre. Esa sangre hacía expiación por los pecados de aquel hombre. Ese cordero era el sustituto de aquel pecador. En todo el Antiguo Testamento usted va a encontrar esta muerte sustituta. Pero hay algo especial que quiero que usted lo conozca hoy, tal vez ya lo sabe. Y acompáñeme al libro de Juan, capítulo 1. En el versículo 29 hay un texto muy hermoso. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ve a Jesús que venía a él. Juan el Bautista estaba ahí con mucha gente en el Jordán bautizándolos. El bautismo era un ritual de purificación que tenían los profetas a los que iban a seguir a ese profeta. Y ellos pues se declaraban
personas que se estaban purificando para reconciliarse con Dios. Y Jesús va y también se bautiza, pero cuando Juan lo ve dice, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Durante toda la historia del pueblo de Israel, ellos habían estado ofreciendo corderos y cada año iban con un cordero a presentar en sacrificio por sus pecados y así reconciliarse con Dios. Pero Juan identifica a Jesús como ese cordero que viene de parte de Dios. Recuerde lo que Dios le dijo a Abraham, que sacrificara a su hijo. Y cuando el hijo le pregunta, papá, tenemos el fuego, la leña, ¿y dónde está el cordero? Abraham dice, Dios se proveerá. Es decir, Él mismo se proveerá de un cordero. Él estaba diciendo unas palabras realmente proféticas de lo que Dios iba a hacer en Jesucristo. Dios proveyó un cordero para que fuera el sustituto de toda la humanidad. Y ese cordero es Jesucristo. Y Juan lo identifica así, el Cordero de Dios, el que Dios se proveyó para quitar el pecado de todo el mundo, no solo de los judíos, no solo de los israelitas como ellos lo pensaban. Ellos creían que la salvación era solo para ellos como nación, era para todo el mundo, para los gentiles, ¿sí? Rusos, chinos, coreanos, americanos, de toda raza, de toda lengua y nación. Jesús vino a morir por toda la humanidad. Por todos murió, dice la Escritura, para que todos aquellos que crean en Él puedan ser salvos. No importa su raza, su dialecto, su nacionalidad, su condición económica. El Señor vino a dar su vida por toda la humanidad. Eso le incluye a usted y a mí. Por todos murió Jesucristo. Pero solamente aquellos que creen en Él y aceptan su sacrificio, aceptan su sangre, son salvos. No es una salvación universal. Ya murió por todos y todos son salvos. No, solamente aquel que cree. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación es por la fe en Jesucristo, en su sangre. Jesús viene como ese cordero que quita el pecado de toda la humanidad. Ahora, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 5:7 dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Pablo relaciona a Jesús con aquel cordero pascual que los israelitas sacrificaron ese día, que salieron de Egipto aquella noche y pusieron su sangre en las puertas y ventanas para que sus primogénitos no murieran. Y él dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. En Jesucristo queda abolido todo el sistema ritual de sacrificios de animales. No va más eso ya, porque ahora Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo puede justificarnos, perdonarnos, hacer expiación, redimirnos, porque aunque es ese Cordero que ya fue sacrificado, Él vive y está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Ya no necesitamos más corderos. Con Él es suficiente. Con una sola ofrenda, muriendo una sola vez y para siempre, nos santificó a los que hemos creído en Él. No necesitamos que otro cordero venga a morir por nosotros. Jesucristo es ese cordero que murió por nosotros y vive con una sola ofrenda, de una vez y para siempre. Nos ha salvado por la fe en Él, dando su vida, derramando su sangre en la cruz. Él fue el sustituto que tomó nuestro lugar en esa cruz, para que hoy todos los que hemos creído en Él podamos ser perdonados por el poder de su sangre, justificados y reconciliados con Dios, tener paz con Dios y poder tener salvación. Qué maravillosa noticia, saber que en Jesucristo tenemos perdón. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. ¿Por qué es importante este versículo de 1 Corintios 5:7? Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Hoy en día hay grupos que se llaman mesiánicos y dicen, hay que instituir de nuevo los sacrificios.
Hay que volver a ofrecer sacrificios de animales. Si tú quieres ser salvo, tienes que hablar en hebreo, comer la Pascua con hierbas amargas y ponerte una kipá y empezar a andar como judío. El apóstol Pablo precisamente por eso fue perseguido. Porque los judíos de ese entonces que se habían convertido al cristianismo querían judaizar a los que no eran judíos y le decían, tienen que circuncidarse, tienen que adoptar nuestros ritos, nuestras tradiciones, tienen que ofrecer sacrificios, tienen que seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes en el judaísmo. Y el apóstol Pablo tuvo que ser incluso perseguido por esta causa. Y como escribe al final del libro de los Hechos, yo he venido a ustedes los judíos, pero puesto que rechazan la gracia de Dios, me voy a los gentiles. Los judíos no querían dejar sus tradiciones, sus ritos, sus costumbres. Querían seguir ofreciendo sacrificios, celebrando la Pascua. Por eso Pablo escribe, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. No necesitamos más sacrificios de animales. No necesitamos más corderos. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por toda la eternidad. Han pasado más de 2000 años y su sacrificio sigue vigente, es válido y sigue salvando almas cuando usted cree en él. Quiero que me acompañe al libro de Romanos en el capítulo 3. Romanos 3, 21 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Mire, qué hermoso. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo se salvaban en la antigüedad? Hablando antes de Cristo, guardando la ley de Moisés, la ley de Dios, que había sido dada a Moisés. Antes la gente podía ser justificada, podía ser perdonada, reconciliada con Dios, al cumplir con los rituales de la ley. Esos rituales de purificación, ofrecer corderos, ofrecer animales, derramar su sangre y poderse hacer expiación por sus pecados y poder ser perdonados. Eso enseñaba la ley y los profetas. Los judíos llamaban al Antiguo Testamento la ley y los profetas, la Tanakh, Torah, Nebihim y Ketubim, es la Tanakh. Así llamaban ellos a su Antiguo Testamento. También le llamaban la ley y los profetas. Y Pablo dice, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, testificaban de que más adelante la justificación ya no iba a ser por guardar la ley, por guardar todo ese sistema ritual de sacrificios. Ahora iba a ser por medio de la fe en el Mesías. Y él está diciendo, ahora las personas ya no son perdonadas solamente por guardar la ley. Es más, Pablo dice más adelante, nadie ha podido ser justificado realmente por guardar la ley. Es imposible. Santiago escribe, si rompes un solo punto de la ley, has quebrantado toda la ley. Así que era imposible que el hombre pueda ser justificado, reconciliado con Dios por guardar la ley. Y él está diciendo, ahora la justicia de Dios, el perdón de Dios, viene por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. No es para toda la humanidad, que Jesús ya murió por todos y todos son salvos. Él está diciendo, los que creen en Jesucristo, ellos son justificados, perdonados, redimidos, santificados, limpiados con su sangre. Ellos son salvos, ¿sí? Y esto es para todos, porque no hay diferencia.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno, todos somos pecadores. Todos necesitamos de esa justicia por medio de la fe en Jesucristo. Y dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. No nos cuesta nada a nosotros. A Cristo le costó cada gota de su sangre y todo el martirio que sufrió en esa cruz. Gratuitamente lo recibimos como un regalo, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa comprar un esclavo. Jesús con su sangre nos compró a los que hemos creído en Él. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué maravilloso! Jesús es puesto como propiciación, es decir, propicio significa el único que cumple los requerimientos de Dios, el único que cumple los requisitos que Dios pide para perdonarnos. Su sangre pura, santa, perfecta, no fue concebida por un descendiente de Adán, fue concebido por el Espíritu Santo, y por eso su sangre era pura, sin pecado, y era propicia para poder redimirnos. Dios lo envió como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, es decir, su perdón, su salvación, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor, cuando tú vienes a Jesucristo, cuando usted recibe a Jesús, cuando usted cree en su sangre, Dios perdona todo su pasado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios pasa por alto todos sus pecados pasados cuando usted viene a Jesucristo y usted es perdonado. Por eso Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al creer en Jesucristo, usted es perdonado, usted es lavado por su sangre. Él es el sustituto, el cordero que tomó su lugar. Él derramó su sangre por usted, por mí. Tomó nuestro lugar. Cuando usted cree en Jesucristo, ese sacrificio es válido sobre su vida. Usted es perdonado, usted es salvo. Y eso no es religión. Ninguna religión puede hacer eso. Si usted tiene una religión, usted no tiene a Cristo. Si usted tiene a Cristo, usted no necesita ninguna religión. Solo en Él hay salvación. Algo más que podemos aprender de lo que está diciendo aquí. Cuando el Señor pone a Adán y Eva, le dice: derramen esa sangre y tomen sus pieles y pónganse. Viene una palabra que se llama memorial. Las pieles de animales que se pusieron a Adán y Eva no eran porque tenían frío o estaban desnudos. Era un recordatorio, era un memorial de que gracias a esa oveja o a ese animalito, ahora ellos podían vivir hasta cuando les tocó morir en su vejez. Era un memorial. Cuando celebran la Pascua, Dios le dice a Moisés: esta Pascua será un memorial por generaciones, un recordatorio de que gracias a ese cordero ustedes viven. Nuestro Señor Jesucristo, cuando celebró la última cena e instituyó la Santa Cena que los cristianos celebramos, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Memorial. El beber la copa, el comer el pan de la Santa Cena, es un memorial, es un recordatorio de que gracias a esa sangre, gracias a ese cuerpo que fue partido e inmolado de Cristo Jesús, hoy somos salvos, hoy tenemos perdón. La piel de animal en Adán y Eva les recordaba que gracias a ese animalito ellos vivían, que gracias al Cordero de Dios hoy tenemos vida eterna. No debemos olvidar eso. Y por eso también dice la Escritura, Gálatas 3, 26 y 29, que debemos estar revestidos de Cristo Jesús, que lo que hemos creído en Jesús, hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Y Pablo aconseja, dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Juan escribe: amados, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros estamos ya no con pieles de cordero, estamos con la vestidura blanca y resplandeciente de la justicia de Jesucristo. Ese es el memorial que nos dice que hemos sido justificados en su sangre. No debemos olvidar nunca a aquel sustituto que tomó nuestro lugar y que estamos revestidos de ese sustituto, revestidos de Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Recuerda aquel hermano al principio que les conté, que le dio su ropa a aquel hermano menor y tomó su lugar. Jesús nos ha dado su ropa de santidad y justicia. Y por eso dice que debemos andar como es dignos de la vocación a la que fuimos llamados. Debemos andar como Cristo andó en este mundo, porque estamos revestidos de Cristo Jesús. Y esa vestidura es la que cubre nuestros pecados. El Padre no nos ve como pecadores, nos ve como su Hijo, que era santo, perfecto. Esta es la noticia más maravillosa que podemos compartir. Jesús, el sustituto, que tomó nuestro lugar, que murió por nosotros. No murió porque era pecador o hizo algo malo, murió porque tomó nuestro lugar por amor a nosotros. Si usted ya ha recibido a Jesucristo en su corazón, tenga la seguridad que usted ha sido cubierto con la sangre de Jesucristo, con su vestidura de santidad y justicia, y usted está en paz con Dios. Pero si usted todavía no ha tomado la decisión de abrirle su corazón a Jesucristo, recuerde que esto es solo para el que cree. Invite a Jesucristo a su corazón. Deje que Él sea el sustituto y muera en su lugar. No necesita usted ir al infierno. Jesús pasó por ese infierno de esa cruz, por el martirio de esa cruz, para que usted pueda ser perdonado y vaya al cielo. Tome la mejor decisión. Deje que Jesús sea su sustituto y que su sangre limpie sus pecados. No tiene por qué usted encarar el juicio de Dios y terminar en el infierno. Tome la decisión por Cristo. Dígale: Jesús, ven a mi corazón, sé mi sustituto, lávame con tu sangre. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Le aseguro que si usted toma esa decisión, un día nos veremos en el cielo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Un abrazo. Se despide el pastor Juan Carlos Ulloa. Muchas bendiciones.